Continuación del Santo Evangelio según San Juan. La víspera del día solemne de la Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, amólos hasta el fin. Y así, acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido al corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo que todas las cosas puso el Padre en sus manos y que había venido de Dios y a Dios volvía, levántase de la mesa y quítase sus vestidos y tomando una toalla se la ciñe, echa después agua en una jofaina y pónese a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla que se había ceñido. Viene a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿lavarme tú a mí los pies? Respondióle Jesús: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Dícele Pedro: jamás me lavarás tú a mí los pies. Respondióle Jesús: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solamente entonces los pies, sino las manos también y la cabeza. Dícele Jesús: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, está limpio del todo. Y vosotros limpios estáis, mas no todos. Sabía en efecto quién iba a entregarle, por eso dijo: no todos estáis limpios. Habiéndole ya lavado los pies, tomó su vestido y puesto de nuevo a la mesa, díjole: ¿entendéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, pues lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, os he lavado los pies, debéis también vosotros lavaros los pies uno a otro. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis también vosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misa de la Cena del Señor, la institución de la Eucaristía y del Santo Sacrificio. Noche muy solemne, queridos hermanos, que hoy con alegría celebramos. Y en esta noche vamos a mirar, a observar a cuatro personajes que están claramente descritos en las páginas del Evangelio y la liturgia de hoy. Pedro y Judas, Jesús y Dimas. Pedro y Judas están recién mencionados en la epístola, en el Evangelio de hoy. Jesús, claro. Y Dimas. ¿Dónde apareció este Dimas? Es como que entró así, y este colado en la liturgia de hoy. Dimas, ¿sí? La oración colecta de hoy, en la que se reza justo antes de la epístola, que es la principal de la misa, podríamos decir, que da la tónica, la nota dominante de la liturgia de la misa, señala que Dios dio a Judas el castigo de su pecado y a Dimas, al buen ladrón, le dio el premio de su confesión. Pedro y Judas, Jesús y Dimas. Lo vamos a observar en particular en esa entrega que van a tener cada uno de estos cuatro personajes a considerar. La entrega de Jesús, de su vida, de todo lo que es para nuestra salvación. Bien. Pedro también se va a querer entregar por Jesús, poner su alma, dice el texto latino, dar su vida, pero no lo va a lograr. Hay el tercer
tercer sujeto, personaje de la misa de hoy, Judas. Otro que va a entregar. Pero esta vez lo va a entregar a su maestro por 30 monedas. Y finalmente está Dimas, con un gran interrogante de qué es lo que entrega Dimas. Jesús, Judas y Pedro en la última cena y en el huerto. Lo primero a considerar. Nuestro Señor es el primer personaje que hoy la liturgia nos trae a colación, en particular el Evangelio. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora. Son los primeros versículos del Evangelio de hoy. Antes de la fiesta de Pascua, que será mañana, sabiendo Jesús que había llegado su hora. Nos muestra el Evangelio con Jesús despidiéndose, como que se enternece nuestro Señor, se pone nostálgico, melancólico, porque va a dejar los suyos, él sabe que le quedan pocas horas con ellos, y se entrega nuestro Señor. Se entrega en cuerpo y alma, en espíritu, en palabras y hasta en su misma carne, cuerpo, por la presencia real. Lo vemos a Jesús entregándose en el lavatorio de los pies, cuando hace el oficio de los siervos, de los esclavos, rebajándose un oficio de humildad, entrega. Se va a entregar nuestro Señor cuando nos da su legado principal, el precepto del amor mutuo, del amor fraterno, que lo pone como gran característica. Se va a entregar nuestro Señor con el largo discurso que refiere San Juan, el sermón de la última cena. Entrega que hace nuestro Señor también a través de la Eucaristía, donde ya no solamente entrega palabras, no solamente entrega su ejemplo, su mandamiento, sino se entrega Él mismo, la presencia real. Hoy es la fiesta, la institución de Jesús Eucaristía. Y se entrega también nuestro Señor a todos ustedes, a todos sus discípulos a través de los siglos, por el ministerio de los sacerdotes, que van a hacer las obras de Jesús. Nuestro Señor instituye hoy también el sacerdocio católico, cristiano. Entonces nuestro Señor se entrega. Hoy es muy clara la voluntad de entrega de Jesús. Ya se va, como decía el Evangelio, se da cuenta nuestro Señor, se da cuenta de una manera de decir, sabe que le quedan pocas horas, que ya parta al Padre, y entonces dice, como amaba a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se entregó plenamente. Amor de Dios entonces, de nuestro Señor y a nuestra salvación, hasta un desprecio de sí, que hasta se olvida de sí mismo para darse en amor a Dios y a nuestra salvación. Pero no era el único personaje en la fiesta, en la misa de hoy, en el Evangelio de hoy. Lamentablemente, como en la historia de la Iglesia, en la historia de nuestras vidas, había un Judas. Y también lo refiere en las primeras líneas el Evangelio de hoy. Sigue diciendo más abajo, y mientras cenaban, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas el entregado. Entonces tenemos en esa cena, tenemos en esa reunión de amistad, de entrega a nuestro Señor, un traidor, que ya sabía lo que iba a hacer. Un traidor que ya sabía lo que iba a hacer. Ciertamente estaba en la cena, físicamente, pero su espíritu ya lo había vendido al Maestro. La historia de la avaricia, del amor desordenado de Judas al dinero, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comienza? Es natural buscar el dinero, claro, pero poner el dinero encima de otros bienes mayores no está bien. ¿Cuándo comenzó esa historia? Quizás de niño, que robaba Judas aquí o allí. Quizás era justamente un vicio inveterado, enraizado en ese corazón durante años. Era una historia de idas y venidas, de llamados de la gracia y de rechazos a la gracia del Señor. 3 años viviendo con el Señor. 3 años viendo sus milagros, escuchando sus palabras. 3 años al lado de Cristo. Pero esos viejos pecados inveterados, antiguos, que están carcomiendo y restando fuerza. Quizás para Judas fue la avaricia. Para otros quizás será otros amores desordenados.
a las adicciones, el alcohol, la conectividad, dicen actualmente, una adicción moderna, las pantallas, drogas, internet, redes sociales, a los placeres y sensualidades, impurezas, modas, noviazgos o amistades malas, a la pereza y a la comodidad, quizás se llamará ese amor desordenado, que se puede traducir en no venir a misa dominical por negligencia. Ese amor desordenado quizás será odio y rencor, el no perdonar. Ese amor desordenado o a la avaricia de Judas podrá ser un amor propio exacerbado, causa de peleas, críticas, difamaciones, calumnias, desuniones. En todo caso, el amor desordenado de algo creado que lleva al rechazo de Dios y al olvido de su ley. Eso es lo que tiene la lucha interior de Judas, que está hoy viendo que Dios se inclina a lavarle los pies pidiendo misericordia por su mirada y que Él le cambia la mirada y no lo quiere ver. Será quizás ese Judas que lo va a llamar Señor, Señor, pero por debajo no le va a temblar la mano para deslizar el puñal asesino en la oscuridad de la traición. La historia de Judas, triste historia, que va a terminar en esa decisión de venderlo al Señor, que es una decisión de egoísmo y de estrechez de alma. Judas, ¿qué son 30 monedas de plata si vendes al Señor de la vida? Ese Judas que está decidido ya a traicionarlo y entregarlo a Cristo. En verdad os digo, va a decir nuestro Señor, que uno de vosotros me ha de entregar. Imagínense nuestro Señor sabiendo que uno de los que está ahí a su lado, compartiendo la misma mesa, comiendo el mismo pan, ya arreglado con los enemigos jurados de Cristo, para venderlo por 30 monedas, me has puesto un precio, 30 viles monedas. Por eso nuestro Señor le va a decir: lo que vas a hacer, hazlo ya. Y dice el evangelista San Juan que al punto salió del cenáculo, del lugar donde estaban cenando, y era de noche. El escaparse de la luz de Dios para seguir en ese mundo de pecado, iba decidido a entregar. Esa entrega maliciosa, taimada, desleal, va a terminar con él a la cabeza de una tropa que viene con palos y espadas, soldados, y él a la cabeza diciendo: aquel que yo bese, ese es, agárrenlo. Y acercándose a Jesús, hipócritamente lo besa, diciendo: Maestro, salve. Amigo, con un beso me entregas. Amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Entregar todo por amor a sí. Pedro es el tercer mencionado en el Evangelio de esta misa. Dice San Juan: llegando a Simón Pedro, este le dijo: Señor, lavarme tú los pies a mí. Vamos a considerar 3 momentos de Pedro en la última cena y también en el huerto de los olivos. Esta primera intervención de Pedro, que ya lo va caracterizando, que va caracterizando mucho de nuestras almas. Cuando Pedro lo ve que Jesús está lavando, haciendo el oficio de un esclavo, con una reacción natural y totalmente entendible dice: Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? No. Y nuestro Señor le aclara: mira, Pedro, lo que yo voy a hacer ahora, tú no lo entiendes, lo vas a entender después. Y Pedro sigue obstinado, cabeza dura. Señor, jamás me lavarás los pies, tú a mí, jamás. Y uno podría decir: bien, Pedro, o sea, lógico, te entiendo, pero quizás un poco exagerado, ¿no? Es a nuestro Señor. Y ahí uno ve ese error que muchas veces cometemos en la vida espiritual. El querer indicarle a Dios lo que Él debe hacer y lo que nosotros también tenemos que hacer. No, Señor, tú lavame los pies a mí. No.
No. Uno le indica a Dios qué es lo correcto. Entonces Dios se tiene que amoldar a mis criterios. Entonces, ¿es así, Señor? Uno diría, sí, está muy bien, claro, no. No, pero ¿es así? No está bien. El problema de Pedro, el problema de muchos de nosotros, que le queremos decir a Dios lo que hay que hacer. Entonces, nuestro Señor podrá bombardear de mensajes, de palabras, de señales para indicar, pero uno va a decir, no, es así, claro, ya, basta. Dios se tiene que acomodar a nuestras maneras de ver las cosas. Atención, Pedro. Nuestro Señor va a decir, no, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, y Pedro ya se va al otro lado, ¿no? Señor, cabeza, pie, mano, todo. Pedro, stop. El segundo momento que relata San Juan de la última cena de una conversación entre Pedro y nuestro Señor, y cuando nuestro Señor le va adelantando, que dice, miren, yo me voy a ir, y donde yo me voy no podéis venir. ¿A dónde se iba nuestro Señor? Se iba al Padre, al cielo, iba a morir. Y Pedro entiende que hay un mensaje escondido de nuestro Señor, que él ¿cómo que te vas y no te puedo seguir, Señor? Está muy clara la descripción de San Juan. Señor, ¿a dónde vas? ¿Por qué yo no te puedo seguir? ¿Por qué no? Yo no te puedo seguir. Si yo voy a dar mi vida por ti. Yo voy a dar mi vida por ti. Y los sentimientos de Pedro eran sinceros. Él realmente amaba a nuestro Señor. Y él realmente quería entregarse plenamente por la obra de Dios. Había dejado su familia, había dejado sus barcas, estaba con nuestro Señor, que estaba entregado, lo amaba realmente. Los sentimientos de Pedro de dar la vida por nuestro Señor eran sinceros, reales, auténticos, pero no eran profundos con la profundidad de la gracia de Dios. Había una cierta superficialidad en su religión, en su religiosidad. Eran superficiales porque no eran humildes, porque confiaban en sí, porque se reservaba algo para sí, donde él brillaba. Señor, aunque el otro no te siga, yo te sigo, yo te sigo hasta donde yo doy mi vida por ti, yo. Ay, Pedro, animam tuam pones promé, le dice nuestro Señor. ¿Tú vas a dar tu vida por mí? En verdad te digo que el gallo no habrá cantado 3 veces, no habrá cantado y tú ya me habrás negado 3 veces. El confiar en sus propias fuerzas, el confiar en sus propias fuerzas en la vida espiritual. Grave problema, Pedro. El tercer momento que se ve este Jueves Santo de nuestro Señor y Pedro es en el huerto de Getsemaní, habiendo llegado ya los soldados para apresarle, habiéndolo agarrado, Pedro, que sinceramente amaba a nuestro Señor, le dice, ¿qué, Señor? Atacamos, y él nomás, con toda esa decisión de Pedro, entusiasmado por Jesús, saca la espada, porque él sí estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Y revoleándola, les corta la oreja a un soldado del pontífice, pero este señor lo calma diciendo, Pedro, enojado, mite gladium tunim vaginam. Pedro, guarda tu espada ya mismo. Lo regaña como papá a su hijo. ¿Acaso el cáliz que mi padre me da a beber no lo he de tomar? El cáliz, ¿qué es el cáliz? Es la muerte de nuestro Señor, el sufrimiento de Cristo. El cáliz era como tomar ese líquido que significaba, por decir así, el destino que tenía que sufrir nuestro Señor. Entonces, yo hoy tengo que morir, Pedro. Guarda tu espada. Guarda tu espada. Y ahí está el gran problema de Pedro. No es la primera vez que nuestro Señor se enoja con Pedro. Este es San Juan el que relata este regaño de parte de Jesús a Pedro. Ya San Mateo, capítulo 16, inmediatamente después, en que le da las llaves del reino de los cielos a Pedro, le promete entonces ser el jefe de la iglesia, pero el Señor inmediatamente después
indica que tiene que morir. Y Pedro lo llama aparte, dice San Mateo, y dice, no, Señor, eso no tiene que pasar, no vas a morir. Y nuestro Señor le responde diciendo, va de retro, Satán. Apártate de mí, Satanás, dice Pedro, que lo acaba de nombrar, o le acaba de prometer las llaves del reino de los cielos. Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces el sufrimiento es realmente algo que el hombre no puede comprender, y Pedro está pensando así, no, muerte, te vamos a defender humanamente. Y nuestro Señor tiene otros planes. En todo caso, para salvarlo a Pedro, tenía voluntad de entregar su vida por Jesús. Si no, él no habría intentado defenderlo. Pero no entendió el modo de Jesús. Él tenía su propio criterio. Es así. Este es el Jueves Santo, Pedro, Judas y Jesús. El Viernes Santo. Llega el Viernes Santo y en las primeras horas de la madrugada, Pedro lo encontramos siguiendo de lejos a Jesús, a los soldados que entran en el palacio del sumo sacerdote. Y Pedro, por amor a Jesús, pero quizás confiando excesivamente en su fuerza, se mete en la boca del lobo. Era justamente donde estaban los enemigos de Jesús. Pero Pedro se mete, ama a nuestro Señor, no lo quiere dejar solo, pero confía en que Él va a poder solucionar. Quizás demasiada confianza en sí, Pedro. Audacia, más bien temeridad. Y así lo tenemos a un Pedro que ante una esclava que dice, este es uno de ellos, se dice, no, calla mujer, no sabes lo que dices. Y un poquito más tarde la misma esclava dice, sí, este estaba con Jesús Nazareno, acusándolo. Se iban a dar cuenta que no, mujer, que no conozco a ese hombre, basta, lo juro. Tercera vez. Ya distintas personas, otros siervos dicen, tú eres de Jesús Nazareno, pues eres Galileo, se nota por tu tonada. Que no conozco a ese hombre, basta ya, que me hacen despotricar, no lo conozco, lo juro. Y al instante cantó el gallo. Y hacia él dirigió la mirada a Jesús. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y al instante, avergonzado, salió y lloró amargamente. Ese Viernes Santo tenemos ese desengaño que tiene Pedro consigo mismo y con sus fuerzas. Llora amargamente. También en esas primeras horas del Viernes Santo al avanzar las primeras horas de ese Viernes Santo, también avanzaba en ellas Judas rodeado de tinieblas. En sus manos la bolsa de sus monedas. Pesaban. Al chocar una contra otra, eran 30. Esparcían un hiriente ruido metálico, cual martilleo de la conciencia. Clic, clic, clic. Allí estaba. Era el precio de su traición. ¿Y ahora qué? Y ahora que ya las tenían, pero su vida estaba destruida, sin maestro, sin amigos, sin pasado, intentando borrar su memoria de los 3 últimos años, sin nada, solo con esas 30 viles monedas de plata, había entregado a su maestro, a esa persona que nunca lo había decepcionado, sino al contrario, ilusionado a cosas mayores. Por él, ahora su maestro iba a ser asesinado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Judas, ya tienes tus monedas, pero ¿ahora qué? Y fue arrepentido ante los príncipes de los sacerdotes, gritando, pequé, entregando sangre inocente. Pero los sacerdotes, los príncipes del Sanedrín, dijeron, ¿y a nosotros qué? Allá tú verás. Así son los pecados.
antes de realizarlos te ilusionan, te prometen miles de cosas. Una vez realizados, ya no le importa el pecador. Ya cumplieron su propósito de enterrar al pecador en la angustia de su miseria, de su desesperación. Así son los amigos que se reúnen por pecados. Si ya tienen el placer o lo que les interesa, ya no les importa el resto. La desesperación. Judas, como Pedro, también lloró. Pero Pedro lloró con esperanza de perdón. Judas lloró con desesperación. Si solo hubiese pedido perdón confiando en la misericordia divina, infinitamente mayor que su traición, si solo hubiese confiado, si hubiese ido a la madre a pedir perdón por haber entregado a su hijo, pero no. Ese Viernes Santo, Judas también murió. El instrumento de su muerte fue también un madero, un árbol, como Jesús. Por esta vez fue él mismo quien se suspendió desesperado. Más le habría no haber nacido. En esa gran noche oscura del Viernes Santo, donde se desata esa tragedia, encontramos a dos muertos, uno asesinado, el otro suicidado, y un tercero que llora amargamente. Pero en la oscuridad de ese día brilla una luz de esperanza. Esa luz de esperanza saldrá de donde nunca a nadie se le había ocurrido que algo bueno podía venir. Esa luz que tímidamente brilla en la oscura noche del Viernes Santo es la de un condenado. Es la cruz del otro que muere junto a Jesús. Es la conversión del buen ladrón, de San Dimas, que muere con esperanza de perdón. Es lo que hoy menciona la colecta, que Dios le dará el premio de su confesión. ¿Qué habrá sido antes este ladrón? Poco sabemos de él. No es un personaje que brilla con la preeminencia de Pedro, ni tampoco con la inmencia tremenda de Judas, con esa mezquindad. Es un personaje que aparece negativo, ladrón, personaje humilde, callado, del cual casi nada se hace mención. No brilla como Pedro, por sol, ni como Judas, como abismo de pecado. Era un ladrón, eso sabemos, un ladrón, un condenado. Sus robos pasados, quizá violentos, con derramamiento de sangre, por algo lo habían condenado a muerte. Era un ladrón que pensaba en sacar con violencia o por hurto lo ajeno. Un corazón feo, mezquino. Y quizás con otros muchos vicios que vienen con él. De hecho, 3 evangelistas señalan que este ladrón también blasfemó contra el Señor. Los 3 evangelistas los 2 primeros evangelistas y San Juan el último señalan que los 2 condenados blasfemaban e insultaban al Señor. Entonces estamos con el interior de un condenado, de un pecador. Pero este condenado pecador, en la cruz, al lado de Jesús, algo vio. ¿Qué viste, buen ladrón? En ese crucificado, bañado de sangre, golpeado, ensangrentado, escupido, golpeado, despreciado, burlado. ¿Qué viste, buen ladrón? Que mis ojos descubran lo que en ese ensangrentado adoraste. Él que no había sido regalado con tantas gracias como Judas o Pedro. Él no había visto los milagros del Señor. Él no había constatado con sus ojos la resurrección de Lázaro. Él no había sido alimentado con los 5 panes milagrosamente multiplicados. Él tampoco había sido alimentado en su alma por la doctrina de la gracia de Jesús. Sin embargo, en la cruz, junto a Jesús, vio la mansedumbre y la paciencia de un condenado.
Vio la humildad ante el desprecio y las burlas, lo vio escupido y golpeado. Vio la misericordia y la grandeza de alma del que reza por los que lo condenan. Vio a la madre y cómo el hijo a ella se dirigía. San Dimas, al cual Dios le va a dar el premio de su confesión. Habíamos repasado lo que otros entregaron este Jueves Santo. Jesús se entrega por nuestra salvación. Judas lo entrega por 30 monedas. Pedro se quiere entregar, pero al final se raja, se escapa. No sabe cómo entregarse, es cabezón y con amor propio. Y Dimas, ¿qué entrega? Entrega misericordia y humildad y sufrir con resignación. Dice en el relato evangélico, uno de los malhechores colgados, que estaban colgados junto con él, le insultaba, el de la izquierda. ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo, es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Misericordia le entregó ese día a Jesús. Misericordia cuando lo veía sufrir y él le dolía de ver sufrir ese condenado. Misericordia, amor al prójimo, humildad por reconocer sus propios pecados, reconociendo sus malas obras y arrepintiéndose de ellas. Y finalmente ofreciendo sus sufrimientos al lado de la cruz de Jesús. Nosotros sufrimos con razón porque lo merecemos. Nosotros sufrimos con razón porque lo merecemos. En cambio, nada malo ha hecho. Y ahí viene la grandeza de la gracia de Dios, de su muerte y su crucifixión, de su pasión, que es el condenado a muerte y ese ladrón lo convierte en medio de la cruz, en medio de sufrimientos. Porque ese ladrón que no había tenido la dicha de recibir la doctrina de nuestro Señor, ahí en la cruz, viéndolo, hace un acto de fe inmenso y dice, este condenado es rey y es dueño de un reino. Y por eso con un acto de fe que se eleva de su cruz hacia el cielo, le dice, mirándolo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. ¿Qué vio ese condenado? ¿Qué vio ese ladrón en el ensangrentado? ¿Cómo lo llama? Señor, Jesús, Salvador, Reino, Rey. ¿Cómo? Por esa fe que le entregó en su último momento y el amor de querer vivir lo que le queda de su vida en el servicio del Señor, sufriendo por su amor. Fe profunda, firme en el crucificado, amor. Eso es lo que le entregó Dimas en sus últimas horas de vida. Y nuestro Señor, mirándolo, podemos imaginar sonriendo en su alma, feliz del corazón de rescatar a esa alma de la condenación eterna. Le dice, Dimas, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, en mi reino. Pidamos a Dios, queridos hermanos, que también entreguemos junto al buen ladrón el premio de nuestra confesión, pidiendo con el corazón que creamos firmemente en ese Dios crucificado. Ave María Purísima.